Intensamente 2 es uno de los mayores éxitos de Disney, pero ¿sabías que hay algunas escenas que fueron eliminadas de la edición final de la película? Para todos aquellos, incluyéndome, que esperaban ver a Tristeza y Vergüenza teniendo algún tiempo a solas, podemos decir que esta fue la escena que faltó en la película. Es decir, existe pero no fue incluida en la versión que se lanzó en el cine. Esto se debe a que Pixar hizo una pequeña animación con los dos personajes juntos e interactuando al mejor estilo de Vergüenza. La escena que originalmente estaría al final de la película y terminó siendo utilizada para promocionar el film, se desarrolla exactamente dentro del centro de control de las emociones. Podemos ver una especie de juego de luces de colores al estilo de una fiesta, indicando que podría ser un momento de confraternización entre los personajes después de que el antiguo grupo de emociones regresara y se reconciliara con las nuevas emociones. Definitivamente este era el momento que me hubiera encantado ver en la película, donde Vergüenza y Tristeza se miran y él, como siempre, se cubre el rostro con su capucha. Claro, la emoción azul también se pone un poco tímida, pero sería increíble ver eso en la película. En todo caso, fue muy bueno ver la animación de esta escena eliminada, así como tú disfrutarás viendo todas las demás que están en nuestra lista. Sin duda, una gran cantidad de escenas eliminadas involucra a la principal entre las nuevas emociones, la ansiedad. Durante el desarrollo del personaje, Pixar hizo varios cortos animados con la emoción naranja, donde interactuaba con otras emociones en situaciones que acabarían apareciendo en la película, pero el director consideró que algunas de ellas ya no tendrían tanto sentido, y una de esas interacciones entre emociones ocurre precisamente entre ansiedad y furia. La escena trata simplemente de la emoción naranja imitando a Furia cuando intenta manipular la nueva mesa de control de la mente de Riley. El problema es que él se da cuenta de que nada sucede al presionar los botones y, como sabemos, es solo cuestión de tiempo antes de que su cabeza se encienda en llamas, y ansiedad replica exactamente cada uno de los movimientos de la emoción más nerviosa de todas. Esta escena sería un momento divertido que se mostraría poco después de la llegada de las nuevas emociones a la mente de Riley, y sería un intento de ansiedad de acercarse a las otras emociones, solo que creo que no funcionó muy bien con Furia. A diferencia de las dos primeras escenas eliminadas que acabamos de mencionar en nuestra lista, algunas escenas increíbles de Intensamente 2 no llegaron a tener una versión animada, pero podemos encontrarlas en los libros de arte que Disney publicó. En uno de los momentos de la película, cuando las nuevas emociones están tratando de volver al centro de control de Riley para intentar salvar la vida de la chica, Alegría se encontraría con una entidad muy oscura que existe en la mente de la chica y que se esconde en las sombras de los recuerdos y la mente de la protagonista. En algunos momentos solo sería una representación de la maldad que existe dentro de cada uno de nosotros, solo que de una forma controlada, y por eso debe permanecer siempre escondida para no tomar el control. Sin embargo, la idea se consideró demasiado aterradora y le daría un aire de película de terror, al menos en esa escena. Como la idea de la representación de la maldad fue descartada, los artistas de Pixar crearon una nueva escena en la que esta vez no solo Alegría, sino todas las emociones antiguas terminarían entrando en un lugar conocido como la guarida del bochorno. Este lugar sería habitado por una emoción recluida que absolutamente nadie conocería, precisamente por ser el bochorno y vivir escondida de todos por considerarse demasiado inadecuada. La emoción tendría un color azulado y una sombra que tendría vida propia, pero aún así la escena fue cortada de la película por darle un toque de terror que nadie quería ver. Quiero decir, nadie en Pixar, porque yo quería verlo. ¿Y tú? ¿Te hubiera gustado ver algunas de las escenas eliminadas también como a nosotros? Si la respuesta es positiva, comenta aquí abajo #sí. ¿Recuerdas la escena eliminada que involucra a Furia y ansiedad? Pixar también desarrolló otra escena un tanto parecida en la que esta vez la emoción naranja interactúa con nadie menos que la propia Alegría. El momento de la animación se desarrollaría en los momentos finales de la película después de que las emociones logran salvar a Riley del ataque de pánico. Ahora, pasando por un nuevo momento en su vida, Ansiedad tendría una especie de clase con Alegría sobre cómo operar los controles de la mesa de control de una manera un poco menos acelerada. Vemos que la emoción de cabello azul primero demuestra el modo un poco menos dinámico y más calmado de trabajar en el panel de botones, y luego vemos que es el turno de la emoción naranja, pero parece que aún necesitará un poco de práctica para ver si puede controlar mejor sus impulsos de hacer todo muy rápido. Pero no deja de ser una escena muy divertida que desafortunadamente fue
cortada por la producción de la película y se utilizó como material promocional del segundo largometraje de Riley y sus emociones. Hablando de escenas parecidas, ¿recuerdas la primera escena que mencionamos en la que tristeza y vergüenza estaban lado a lado en una especie de fiesta que estaba ocurriendo en la mente de Riley? Después de esa escena, en realidad habría un segundo momento que continuaría la interacción entre las dos emociones y mostraría que día tras día se volverían cada vez más cercanas. En este segundo momento, el par de tortolitos estaría sentado en el sofá que está en el centro de control, uno cerca del otro, y podemos ver a Tristeza leyendo una especie de libro con la cabeza prácticamente apoyada en el brazo de vergüenza. El detalle es que en un determinado momento el grandote rosa parece tener un pequeño ataque de vergüenza y hace un gruñido típico como lo hizo varias veces en la película. Esta escena ocurriría simultáneamente al final de la película, donde vemos los días de Riley pasar más rápido, donde ella muestra a sus padres su buena nota y pasa algunos buenos momentos con sus amigas antes de que estudien en escuelas diferentes. También se utilizó como material de promoción y, al menos en mí, creó la impresión de que veríamos a vergüenza y tristeza más cercanos durante la película. Por eso tengo que admitir que me hubiera encantado ver eso en la película. Quién sabe en Intensamente 3, ¿verdad? Ya que hablamos hace poco de tristeza, ¿sabías que originalmente habría una escena de acción increíble con la pequeña emoción azul? Esta escena ocurriría justo después de que Alegría envía a su amiga por el conducto de memorias para que pudiera llegar al centro de emociones nuevamente, solo que ella se queda atascada en el camino. Al final logra llegar allí y recibe ayuda de vergüenza, quien esconde a su enamorada detrás de una pequeña montaña de libros. Sin embargo, originalmente entre esos dos momentos habría una breve escena donde Tristeza tendría que hacer mucho más para llegar a su destino. Se crearía una especie de parodia de la exitosa película de los años 80, Duro de Matar. La escena mostraría a la pequeña personaje azul en un conducto mucho más amplio donde tendría que escalar para poder llegar al lugar. Podemos incluso ver el arte de la escena donde tendría una bandana amarrada en la cabeza, un walkie-talkie en la cintura y estaría totalmente descalza, ya que habría perdido sus zapatos en el camino debido a la dificultad del trayecto. Sin embargo, el director de la película, aunque le gustaba la idea, creyó que tomaría demasiado tiempo de la película y se concentraría solo en un personaje y quitaría tiempo en pantalla a muchos otros que la animación necesitaba mostrar. Así que la escena ni siquiera fue producida y se eliminó de inmediato. ¿Y tú ya te suscribiste al canal? Si aún no lo has hecho, no pierdas la oportunidad y haz clic ahora mismo en el botón de suscripción. Otra rápida escena también fue eliminada de la edición final de la película y recuerda un poco a la escena que mostramos hace poco con Ansiedad y Alegría, pero en esta escena en particular, además de las dos emociones, también estarían presentes tristeza y vergüenza. Probablemente recordarás la escena en la que Riley cocina para sus padres y les sirve una comida totalmente quemada, y como buenos padres que son, ambos aplauden a pesar de notar que la comida definitivamente estaría terriblemente mal y con sabor a quemado. Entonces la idea era mostrar un poco más de antes de esa escena donde Riley ve su plato quemado antes de servirlo a sus padres y sabe que definitivamente no estará bueno. Después de todo, no es ciega, y también habría la reacción de las emociones al ver el plato quemado con una cara nada buena. Alegría entonces dice que pueden ver eso de una manera positiva, pero justo antes de que termine la frase, Ansiedad toma el control y aprieta algunos botones en el panel. Realmente parece que controlar los impulsos de Ansiedad va a ser una tarea muy difícil para Alegría y sus amigos. Here's an idea. How about we all just try to think positive, set an intention. Definitivamente también recordarás cuando las emociones se embarcaron en una pizza y estaban en un trozo de brócoli navegando por el río de la conciencia de la chica, incluso logrando escapar poco antes de caer directamente a la cascada. Sin embargo, la escena original sería muy diferente. La idea era que en lugar de flotar en alimentos imaginarios que Riley piensa de vez en cuando, el grupo de emociones se embarcaría en un pequeño barco llamado SS Brainfuck,
que es una referencia a todas las veces que olvidamos algo que está en la punta de la lengua. La idea era que usaran la pequeña embarcación para llegar al centro de convicciones o al menos recorrer parte de este camino. El río no seguiría muy bien las leyes de la física y por lo tanto no tendría cascada y flotaría por los caminos de la mente de la protagonista de la película. Definitivamente esta habría sido una escena muy divertida. Y otro momento de la película que ocurriría prácticamente al final de Intensamente 2 involucraría el momento de dormir de las emociones y de Riley. La escena ocurriría al final de la película cuando todo ya está pacificado entre los dos grupos de emociones. En ella, ansiedad tendría dificultades para dormir, lo cual es normal, después de todo, es ansiedad. Entonces, para ayudar a la emoción naranja a dormir, Alegría le enseña a hacer origamis. De esta manera, ansiedad encuentra una forma de calmarse y termina durmiéndose después de hacer varios origamis diferentes de cada una de las emociones. Lo genial de esta historia es que muestra que fue así como la propia Alegría aprendió a hacer el muñeco de origami de Big Bang que encontramos en su cama durante la película. Sería genial si esta escena hubiera entrado quizás en los postcréditos. Como sabemos que además de escenas eliminadas también te gustan los dibujos animados y películas de animación, te dejamos 2 videos en la pantalla para que elijas y veas. Abrazos y hasta la próxima.